Cantábamos una alabanza, la anterior, la penúltima, y decía el salmista: nos sanaste con tu bien. O sea que el bien sana. Y el único bueno es Dios. Jesús dijo unas palabras que no entendía, pero ahora puedo entender. Le dijeron: Señor bueno. Y Jesús les dijo: el único bueno es Dios. O sea que Dios nos sana con su bien. Pero he querido traer un versículo que no lo iba a nombrar de primero, pero para mí creo que es necesario leerlo de primero. Es el Antiguo Testamento. Iba a empezar por el Nuevo Testamento, pero quiero empezar por el Antiguo Testamento. ...21 de Proverbios, verso 1. Capítulo 29 de Proverbios, verso 1. Repito, Proverbios capítulo 29, verso 1. Esta es la clave de la meditación. Dios nos sana con su bien. Y quiero que como hermanitos en Cristo y aquellos que me escuchan a través del internet y que de pronto no conocen de Dios, sepan que esto es muy importante para poder recibir el bien de Dios. Me sanaste con tu bien. Dice el capítulo 29, verso 1 de Proverbios: el hombre que reprendido, capítulo 29 de Proverbios, verso 1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es muy fuerte este versículo. Y me podés decir: pero eso está en el Antiguo Testamento. ¿Qué es duro de cerviz? Es la persona que cuando es aconsejada por la palabra de Dios, que es Dios que te está hablando, porque Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que seas una nueva criatura en Cristo Jesús y que puedas vivir en libertad, ser libre de la esclavitud del temor, la esclavitud de la duda, ¿ya? La esclavitud de la ignorancia también, porque por falta de conocimiento pereció mi pueblo, dice la Escritura. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios precisamente para tener vida. Y esta persona recibe el consejo de Dios y duro de cerviz es, no recibe. No se rinde. No, su corazón se endurece. Es como una piedra. No deja recibir ese consejo que trae sanidad para la vida. Esto es muy importante. Por eso he querido titular este mensaje: no endurezcáis vuestro corazón por la incredulidad. Porque si tú no recibes el mensaje y te pones duro y no te rindes, es porque no crees en las palabras que te están diciendo. No son importantes para tu vida. No recibes la sanidad porque no abres tu corazón. Por lo menos no haces la pausa de escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios.
y pedirle a Dios con sinceridad, si esto es verdad, muéstrate. Tener una comunicación con el Dios vivo. Y seguramente Dios, cuando ve ese corazón dispuesto a escucharlo y a decirle, muéstrame, seguramente Dios va a responder para darle el conocimiento, decirle, mira que yo soy real. La Escritura registra un momento en el Nuevo Testamento donde un hombre le está pidiendo a Jesús nuestro Señor que sane a su hijo. Y clama porque él fue a donde él, porque era el último recurso que había. Nadie podía salvarlo. Y como él veía que Jesús hacía milagros, le dijo, salva a mi hijo, sálvalo. Y Jesús le dijo, si puedes creer, para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe qué dijo ese hombre? Ese es un corazón no duro, sino que le respondió, ayúdame a mi incredulidad. Reconoció que no creía y le pidió a Jesús que le ayudara. Ese es el Dios que está hablando la Escritura hoy, que es reprendido, no endurece su corazón, su cerviz, y dice que esa persona va a ser quebrantada y no va a haber para él medicina. Me puedes decir el Antiguo Testamento, pero mira lo que pasó en el Nuevo Testamento, que lo registra Marcos capítulo 6, verso del 4 en adelante. Marcos capítulo 6, verso 4 en adelante. ¿Cómo se llama el título de la meditación? No endurezcáis vuestro corazón por la incredulidad. No endurezcáis vuestro corazón por la incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Esto me llama la atención. Jesús, nuestro Señor, que sanó tantos enfermos, liberó a tantos cautivos. ¿Cómo es posible que en su tierra no pudo hacer milagros? ¿Sabe por qué no pudo hacer milagros? Porque lo conocieron desde que era pequeñito. Sabía que era el hijo de María y de José, el carpintero. O sea, lo conocían en la carne, o sea, humanamente. No podían creer que ese Jesús que tenía tanta fama, que sanaba tantos enfermos, no creían en él, en sus milagros. Tantas veces les dijo al pueblo, no creáis en mí, creed en las obras que yo hago. Tremendo, ¿no? Y dice aquí, mira lo que dice aquí. Y no pudo allí ningún milagro hacer, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba asombrado de la incredulidad. Duro de corazón. ¿Cómo es posible que ven los milagros y sin embargo la dureza del corazón? Es como sucedió con el pueblo israelita cuando pasó por el desierto. Y antes de entrar al desierto, vieron que el mar se abrió, que pasaron en seco. Y sin embargo, viendo las obras, dice la Escritura que eran duros de corazón, duros de servir, incrédulos. O sea que sí hay algo que pueda haber en un cristiano también, que se vuelva una persona religiosa, como eran los fariseos. Dice la Escritura que si ellos hubieran sabido quién era Jesús, no lo hubieran crucificado.
¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no creyeron en sus milagros? ¿Por qué no creyeron en sus palabras? Porque eran duros de corazón. ¿Fuerte o no? Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15, dice lo siguiente. No lo iba a nombrar de primero, de segundo, pero lo voy a nombrar. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15 y 16. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, o sea, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vuelve y habla que Dios no puede obrar, traer sanidad con su bien por la dureza de corazón, por la incredulidad, por la burla. Dios siempre envía mensajeros. Tantas personas se encuentran en las calles que las personas les hablan de Dios a ellas y se burlan. No hacen caso a sus palabras. No espere recibir el bien del Señor. A no ser que Dios tenga un plan de misericordia para tu vida y seguirá enviando mensajeros y palabra y llegará el día que volverás en sí. Como muchos de nosotros fuimos cambiados cuando escuchamos la palabra. Al principio no creímos en ella, nos burlamos de ella, pero después fuimos tocados porque estábamos en sus planes. Amén. Mira lo que dice Marcos, capítulo 16. Vamos a usar mucha Biblia. Porque me podéis decir, no, eso no puede ocurrirle a un hijo de Dios, a uno que va a la iglesia. No te creas firme, dice el Señor. Más bien procura tener cuidado de no caer. Tremendo, ¿no? Si le sucedió a estos personajes que les voy a nombrar. Capítulo 16, verso 14. Mira, es increíble. Marcos 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Está hablando de los apóstoles, sus discípulos, que estuvieron con él 3 años. En el ministerio lo vieron haciendo milagros. Mira lo que dice aquí. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Los apóstoles, Jesús los reprendió, sus discípulos, porque no creyeron en sus palabras. ¿Cuántas veces les dijo Jesús que iba a resucitar? ¿Se los dijo o no se los dijo? ¿Cuántas veces vieron la transfiguración en el monte y que veían a Elías? Tremendo, ¿no? Y a Moisés, que fueron testigos, que caminaban sobre las aguas, que se aparecían repentinamente y no creyeron en la resurrección del Señor. Aunque sus compañeros de la iglesia les decían que lo habían visto. Hermanos, es como cuando alguien les predica del Señor y les habla del Señor, que es una persona que es testigo del poder de Dios, de su presencia, y no le crees. Dureza de corazón, incredulidad. Porque no habían creído a los que le habían visto
resucitado. Tremendo. Romanos capítulo 4, verso 18. Romanos es un libro muy importante que el cristiano lo lea y medite en él, porque habla cosas muy profundas que tienen que ver, bendito Dios, con la fe. Romanos capítulo 4, verso 18 dice lo siguiente: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, está hablando de Abraham, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y mira lo que dice aquí: y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Qué fe, ¿no? Dios mío bendito. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. O sea que la confianza en Dios fortalece. Tú no puedes vivir sin la fe. La fe es creer en Dios, confiar en sus promesas. Esperanza contra esperanza. Es una lucha en la esperanza, en esperar ese bien de Dios que sana. No como esos hombres duros de corazón que hemos citado antes, que dice que para ellos habrá quebrantamiento y no habrá medicina. Tremendo, ¿no? Nosotros tenemos esperanza. Hay gente que dice: yo no creo que haya cielo, yo no creo que haya vida eterna. Pero los que creemos tenemos esperanza. ¿Qué tal que fuera verdad? ¿Qué tal que uno muriera en esta vida y durmiera y se levantara y abriera los ojos y dijera: era verdad? Tenemos esperanza de que hay un cielo. La Escritura registra a un hombre que no creyó en esa esperanza, un rico, y Lázaro. Y dice la Escritura que ese hombre, cuando despertó, se encontró en un lugar que no le deseo a nadie, según la Escritura, que esté en ese lugar. Y seguramente no es una parábola, sino que sucedió porque Jesús fue el que contó esa historia, el que venía del cielo. Y dijo claramente que ese hombre le decía al padre Abraham, porque Lázaro estaba en el seno de Abraham, le decía: déjame ir a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Tremendo, ¿no? Déjame. ¿Ah? Déjame ir nuevamente. Porque vio el poder de Dios. Se dio cuenta que Dios era poderoso, que era verdad, que había un cielo y había un lugar que no era bueno. ¿Y sabe qué le contestó? Tienen las Escrituras, tienen la palabra de Dios, amén, para que crean. Tenemos esperanza contra esperanza, como lo tuvo Abraham. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué fe, no? Por eso se llama el Padre de la fe. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe tiene un poder impresionante. Dios, no entiende lo que me está pasando, pero confío en ti, que tú tienes cuidado de mí, que tú me guardas, que guardas mi alma.
para que no me salga del camino, confío en ti. Y esa fe, Dios la llama justicia. Tremendo, ¿no? Lo está diciendo aquí. Su fe le fue contada por justicia. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Hebreos capítulo 3, verso 7. Me llama mucho la atención cómo empieza ese versículo. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios no es de interpretación humana, sino que los hombres, los siervos de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo, o sea, soplados. Dios les reveló, porque Dios necesita manifestar su palabra a través de nosotros, porque Él es Espíritu y Él habla a nuestro espíritu. Amén. Dios necesitaba profetas en el Antiguo Testamento, hombres, para que llevaran la palabra. Después, el reino de Dios se acercó, la palabra se hizo carne, Jesús, Dios hecho carne, y habitó entre nosotros, y le habló a los discípulos, y le habló al pueblo. Amén. Su palabra tuvo que coger, la palabra tuvo que coger un cuerpo, para poder comunicar las cosas de Dios. A los suyos vino y no lo recibieron. Tremendo, ¿no? Y si hubieran sabido que Jesús era el Señor, no lo hubieran crucificado. Por eso es importante conocer a Dios, porque conociendo a Él vamos a recibir el bien de Él. Amén. Hebreos capítulo 3, verso 7. Mira cómo empieza este capítulo y este versículo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Ah? No está diciendo, mira, Dios me ha dicho esto para que se los comunique esto por el Espíritu, sino que dice, como dice el Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Y mira como lo que dice, y cuando yo vi eso, el Espíritu Santo, Dios mío, dice lo siguiente: si oyereis hoy su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ya hablamos de eso. El pueblo israelita vio las señales, los milagros, las maravillas, la columna de fuego, la nube, y sin embargo renegaron de su pastor, que era Moisés, lo querían apedrear. Y llegaba un momento que Dios decía, ¿qué voy a hacer con este pueblo? ¿Ah? Duros de servicio, duros de corazón, por la incredulidad. ¿Ah? Y vieron mis obras 40 años. 40 años. Dios mío, yo no quiero que me digáis, yo llevo en la iglesia 40 años en los caminos de Dios, pero tú has sido transformado por la palabra. Eres una persona diferente o igual como cuando eras un incrédulo. Entonces eres duro de corazón. Algo tiene que haber Dios hecho en tu vida para decir, yo he cambiado en esto. Yo he cambiado en esto. Seguramente que la hora que empezó un día Dios contigo, la terminará y la hará perfecta. Pero debemos ir de gloria en gloria, siendo transformados por la palabra. No unas cosas sí y unas cosas no, porque esa no significa que no crees en esa palabra. Tampoco. De pronto no lo dices. Y Dios dijo, no entrarán en mi reposo.
Y mira lo que dice aquí. No haya en ninguno de vosotros, me adelanto un poquito. Más adelantico, hermanita. Siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis obras, mis caminos, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Una persona incrédula tiene un corazón malo. No puede recibir la medicina, el bien, porque sella. ¿Sí me entiende? Es una coraza donde Dios no puede entrar, porque Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Estamos aquí? Es tu decisión si crees o no crees. Si crees, serás salvo. Dios toca tu puerta, como un señor, como un caballero. Él no tumba la puerta de tu corazón. Él te toca la puerta, pasito, pim, pim. Soy yo, Jesús. ¿Quieres abrir la puerta? Te pregunta. Tú decides si abrir la puerta. ¿Y qué dice? Entraré. Amén. ¿Y qué dice también? Cenaré con Él. Será mi amigo, mi compañero, mi consejero, mi libertador. De corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad te aparta de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Cercano está Dios a los humildes, a los que tienen un corazón sensible, de querer por lo menos escuchar, de decirle, ayúdame a creer. Mira, Señor, me hablan de ti, pero no creo. Tremendo, ¿no? Con sinceridad, con corazón sincero. Antes exhortados los unos a los otros cada día. Cada día estamos recibiendo exhortación. ¿En qué momento recibimos exhortación cada día? Todos aquellos que leen la Biblia todos los días, que meditan la palabra, están siendo exhortados por el Señor. Tremendo, ¿no? Todos los días necesitamos ser exhortados, aconsejados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Ay, Señor, ¿qué me estás diciendo? Uy, yo estoy obrando de esta forma. Te revela la intención de tu corazón, ya lo hemos hablado. Miras tus pensamientos antes de que se conviertan en palabras. Mira la intención de tu corazón antes que se conviertan en acciones. Cuando la palabra de Dios te exhorta y te revela, seguramente nos hubiéramos evitado tantos problemas en la vida, ¿o no? ¿Ah? Yo dije esto. Pensamientos primero que se convirtieron en palabras, buenas o malas. Uy, tenía rabia y hice esta acción. Si hubieras visto la intención de tu corazón, seguramente te hubieras evitado muchos problemas en la vida. Salmo 95. Bendito sea el Señor. Toda la palabra de Dios está hablando continuamente. El Señor está cerca de los humildes, pero lejos de los altivos. ¿Es altivez o no es altivez? La dureza de corazón. Hay algunos que hasta se les nota. Andan mirando por encima del hombro, dice. Hay gente que se le nota la altivez.
tiene una actitud arrogante. Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y mira lo que dice aquí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Tremendo, ¿no? Son muchos versículos que habla de eso. Jeremías 7. Y termino con esto. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es el bien de Dios. La palabra de Dios es medicina. Jeremías 7, verso 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que el que escucha a Dios, Dios es Dios tuyo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Tremendo, ¿no? ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Mis ovejas escuchan mi voz. No escuchan voces extrañas. ¿Cuáles son las voces extrañas? La incredulidad. Tremendo, ¿no? Tú ves muchos hombres sabios, inteligentes. Pero ¿sabe qué hacen esas personas? Van en contra de la fe. Muchos. Hablan verdades, pero se oponen a la fe. Pero no voy a entrar en detalles. Y mira lo que dice aquí. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Qué hemos dicho? Me sanaste con tu bien. Tremendo, ¿no? Los planes de Dios son de bien y no de mal. Si algo sale mal, es porque tú no has obedecido a Dios. Y si pasas por algo malo, es porque Dios tiene un propósito en eso malo que te ha pasado para cambiar tu carácter. Que de pronto eres orgulloso, altivo, y te quiere tumbar del caballo, como lo hizo con Pablo. Porque Pablo era duro de corazón. Y tú que pasas por una circunstancia difícil, de ceguera y de sufrimiento, como Jesús. A veces pasamos años de sufrimiento, pero Dios está tratando en ese desierto con nosotros, con nuestro corazón, porque nuestro corazón rebelde, altivo, duro como una piedra. Entonces tiene que triturarlo en la prensa. Tremendo. Tiene que trabajar con ese corazón porque Él tiene un plan. Y entre más rápido cambiemos, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Amén. Mira lo que dice aquí. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos
en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Tremendo, ¿no? Los cristianos que hemos sido convertidos, cuando recordamos el tiempo pasado, decimos, ¿pero en qué estaba pensando yo? Andaba en el espíritu del error. Y cuando venimos a Cristo, ese espíritu de error fue crucificado y ese corazón se puso sensible para recibir ese alimento. ¿Sí o no? Esa naturaleza divina, ese consejo de Dios. Amén. Que permanece para siempre. Tremendo, ¿no? La palabra de Dios permanece para siempre. Me está diciendo a mí que si yo tengo ese depósito aquí dentro de mí, permanece para siempre. Y sigo alimentándome de la palabra para que mi ser interior se ensanche. Porque el Espíritu es algo grandísimo que no lo puedes retener. Tremendo. Hay una cosa tan maravillosa con la palabra que es espíritu de vida, que hay capacidad para todo este ser interior de recibir todo ese poder de Dios. ¿Dice que el Espíritu de Dios mora entre nosotros? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Pero Padre, te damos gracias porque hemos escuchado tu voz, Señor, y sabemos que no endurecemos nuestro corazón, sino que recibimos tu palabra hoy, porque esa palabra tuya es el bien tuyo. Y tú nos sanas con tu bien, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.